¿Alguna vez ustedes han estado en el tráfico? Cada rato, ¿verdad? Y a veces cuando la gente comete errores y casi provocan accidentes al frente de ustedes, ¿han estado en momentos así? Have you been in a traffic jam and see mistakes from people that can provoke an accident? Have you been in a situation like that? Yo he visto muchas veces esto pasar en Puerto Rico, pero recuerdo una vez que me impactó mucho. Nosotros vivíamos en Massachusetts en ese tiempo. Íbamos de camino a nuestra casa y estaba conduciendo Robert, mi esposo. Y de repente otro conductor vino a toda velocidad por detrás y casi nos atropella. So one time, I have seen this many times, but one time when we were in Massachusetts, we were going home and Robert was driving, my husband. And there was a driver coming, speedy, coming and almost hit us. Me recuerdo la reacción de Robert, bajó todos los santos del cielo y se puso bien molesto y dijo mil cosas, pero más que nada era por el susto y la sorpresa que eso nos llevó. Y empezó a tratar de seguirlo. Y yo le dije, por favor, no lo sigas. Su reacción fue bien a la defensiva y bien enojado, porque esta persona por poco nos hace tener un accidente. Y él iba tan rápido que nos podía haber matado. Íbamos en el carro, Robert, Celis y yo, la familia completa. So Robert acted very upset. And it was more because of the scare and the surprise. And because this person could have caused an accident and he could kill us in the accident. So the reaction of scaredness and frightened and surprise caused that my husband who was driving was very defensive and very upset. And almost follow the other person. Mi reacción fue distinta. Yo me asusté muchísimo, pero lo primero que hice fue decir, gracias a Dios que no tuvimos un accidente. Y calmé a Robert. Yo creo que yo estaba allí para ayudarlo a él a calmarse, porque siendo el padre de la familia, el esposo, el protector, pues las reacciones son distintas, ¿verdad? Y en ese momento él era el que estaba conduciendo el vehículo. So my reaction was different and I was very scared, but immediately gave thanks to God for his care and also calm my husband who wanted to follow the driver. Hay muchas veces en nuestras vidas que nos encontramos en este tipo de encrucijadas. Nos encontramos en este tipo de situaciones. No necesariamente un accidente que vaya a pasar, pero en muchas encrucijadas de la vida, donde tenemos que tomar decisiones o reaccionar ante situaciones que nos suceden. ¿Verdad que sí? Y estas situaciones a veces están fuera de nuestro control, totalmente. Nosotros no sabemos ni qué hacer a veces en estas situaciones. Y necesitamos mirar hacia la dirección que Dios nos está queriendo dar en esa situación para nosotros poder tomar los pasos. Tenemos que seguir entonces en ese momento, en esas situaciones, tratar de encontrar la presencia de Dios. Aunque nos asustemos, aunque vayamos a tener un accidente, aunque pase lo que pase, tenemos que tratar de encontrar a Dios en ese momento y poder inspirarnos con la presencia de Dios. This situation that I'm trying to you today is kind of an example of the crossroads that we find in our lives, in different situations of our lives. Some of them are out of our control. We don't control what is happening. But in those situations, God is inviting us to find the guidance of the Lord. See the presence of the Lord
in that moment. Hoy vamos a reflexionar en Jeremías. Y Jeremías está trayendo al pueblo de Israel una invitación. La invitación es que debemos tratar de encontrar a Dios en las dificultades del camino. Y sobre todo, debemos de cantar al Señor, alabar al Señor en esos momentos. So today we're going to reflect in a verse in Jeremiah, and the text is inviting us to find God in the midst of difficulties, but over all things, to praise the Lord in the midst of those situations. El libro de Jeremías es el segundo libro profético de la Biblia hebrea. Es el segundo también libro profético del Antiguo Testamento cristiano. En la introducción de Jeremías vemos que él dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Así que sabemos muy bien quién fue el escritor, ¿no? Fue el profeta Jeremías. Y Jeremías pretende que su libro sea un mensaje al pueblo judío en el exilio. El pueblo que está pasando por el exilio de Babilonia. En este momento está explicando el desastre del exilio como una respuesta de Dios al culto pagano de Israel. Así que casi todo el libro está encontrado en esa situación. Today we're going to reflect in the book of Jeremiah, the second book of the prophets in the Hebrew Bible, and also the second book of the prophets in the Old Testament, the Christian Old Testament. Jeremiah 1 says that those are the words from Jeremiah, the son of Hilcias. And Jeremiah is pretending to direct his book with the message to the exile, the Jewish people in exile of Babylon. He is explaining the disaster of the exile as a response from God to the idolatry of Israel. El texto comienza con una invitación de Jeremías a cantar y a gritar alabanzas, proclamando y dando gracias a Dios. Por eso dice, así ha dicho el Señor, griten de alegría por Jacob, llénense de júbilos por la nación más importante, hagan resonar sus alabanzas, pídanme que salve a mi pueblo, al remanente de Israel. The text is beginning with an invitation from Jeremiah to sing and to shout praises to the Lord, proclaiming and giving thanks to God by saying, for thus says the Lord, sing aloud with gladness for Jacob and raise shouts for the chief of the nations. Proclaim, give praise, and say, save, O Lord, your people, the remnant of Israel. Debido a la situación que está viviendo Israel en ese momento, es la actitud que Jeremías les está diciendo que cambien. Una actitud de alabanza y gratitud, porque Dios ha prometido dar bendiciones a su pueblo y traerles sanidad. Esto me recuerda a mi abuela. Mi abuela, no sé, me imagino que le he hablado de mis abuelitos en algún momento dado, pero mi abuelita Fela era una adoradora. Ella todo lo que hacía lo hacía cantando. Siempre cantaba al Señor. Todos los quehaceres de su casa se pasaba cantando el himno santo, 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 cuán grande es Él, que era el himno favorito de mi abuelo. Y yo la veía trepada así en los dos escalones esos, limpiando ventanas y todo, y encampanada ahí cantando al Señor. Yo lo que aprendí de mi abuela Fela era tener un espíritu adorador. Y fue tan así que cuando mi abuela sufrió de demencia, que de hecho murió de esa enfermedad, todavía cantaba hasta casi el final de su vida, porque podía recordar las alabanzas que aprendió de niña. Esa actitud para mí es como una imitación de lo que Jeremías está pidiendo al pueblo de Israel aquí, diciéndole, canten al Señor en todo momento. As we hear this verse from Jeremiah, we can hear the blessings that come from God to the people of Israel and the request from Jeremiah to be in praise and gratitude, because that will bring healing to the people. And it reminds me of my grandma.
who was always in praise and singing. She used to sing when doing the home duties and praise the Lord all the time. And I learned to have a gratitude spirit and a praise spirit, a worship spirit from her. And it was that big, that spirit in her, that even when she died of dementia, she was singing mostly until the end, singing praises to the Lord. El verso de Jeremías entonces dice, yo los hago volver al país del norte. Les estoy reuniendo en los confines de la tierra. Y miren esto, entre ellos vienen ciegos, cojos, mujeres encintas y recién paridas. Vuelven acompañadas de una gran muchedumbre. So Jeremiah says, see, I am going to bring them from the land of the north and gather them from the farthest parts of the earth. Among them, the blind and the lame, those with child and those in labor, together a great company, they shall return here. Me parece muy interesante este verso porque Jeremías está aludiendo a la gente que está pasando por necesidad. Y en esa situación, él les dice, aquellos que están ciegos, aquellos que están cojos, aquellas mujeres embarazadas, aquellos que traen vida al mundo, básicamente, vengan y alaben al Señor. Y entonces es interesante el llamado que Jeremías está haciendo. Él no está mencionando los saludables, él está diciendo los que necesitan de Dios, vengan delante del Señor. So Jeremiah is showing such a very important invitation. He's saying, come the ones that are in need of healing, the blind, the lame, the woman that is in labor. Let's come to the Lord. And that invitation is not for the healed ones, but for the ones that are in need of healing, the ones that are in need of God's intervention. Dios promete entonces ahí en ese verso consuelo en actitud de alabanza. Consuelo al que está en actitud de alabanza. Dios no solo dará consuelo, sino que dará también, como dice en el próximo verso, agua al que tiene sed. Es una expresión de bendición en medio de las desventajas. Aunque estemos en una encrucijada, ¿estamos viendo a Dios ahí presente? Quizás es un accidente que vamos a tener o quizás es una situación en el trabajo, quizás es alguna crisis familiar. ¿Estamos viendo a Dios presente en medio de la enfermedad, de la crisis, de quizás una situación de trabajo? ¿Dónde está Dios ahí? Entonces, el profeta le dice, en medio de esas desventajas, vean la promesa de esperanza de Dios. So the prophet is saying to the people of Israel at that moment, be in an attitude of praise because God will give you the comfort that you need. Yeah, the one who is thirsty come to get God's water. And it's saying in the disadvantages of life, when you're sick, maybe you have a situation at work, maybe a situation in the street, maybe a family situation. Is God there present? The prophet is inviting them to see, the people of Israel, that promise, the promise of hope in the midst of what's happening. Escuchen. Con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Amén. Al volver, los llevaré por arroyos de aguas. Y miren esto, por caminos rectos. Bendito es el Señor. Para que no tropiecen. Yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Hear this word. With weeping they shall come, and with consolations I will lead them back. I will let them walk by brooks of water, in a straight path in which they shall not stumble. For I have become a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. Aunque suframos y vivamos pruebas, Dios promete misericordia. Eso es lo que está diciéndonos. Nos promete llevarnos por el camino correcto.
aunque pensemos, aunque dudemos, Dios promete que va a estar llevándonos, guiándonos, ¿verdad? Por ese camino que Dios quiere para nosotros. El texto de Jeremías nos recuerda que Dios actúa en medio de la alabanza, aunque no lo estemos viendo, y que Dios dirige en medio de las crisis, aunque no lo sintamos o no lo veamos. Bendito Dios por esa palabra. So the text of Jeremiah is reminding us that in the suffering and even when we are living trials in life, God is present and his mercy endures forever. And God is promising to take us through the correct path when we need it. It's a reminder that in the midst of praise, God is present even when we don't see him. Hay muchas escrituras que hablan de este mismo tema. Me gustaría mencionar una que otra. Por ejemplo, el Salmo 28 dice, tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. So there are many scripture readings that remind us these acts from God. For example, the Psalm 28 says, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song and praise, I praise him. Así que la escritura continúa mencionando promesas tras promesas de cómo Dios está presente en medio de un corazón adorador y en medio de la crisis cuando lo necesitamos. El Salmo 107 nos invita diciendo, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante. The Psalm 107:1 says, give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Yo el año pasado, creo que fue el anterior, estaba buscando un regalito para mis compañeros de trabajo, algo que costara bien baratito, pero que fuera un token, ¿verdad? Un recuerdo de que yo me estaba acordando de ellos, de ellas, porque casi todas eran mujeres. Y encontré por Amazon unos brazaletes en stainless steel, que el regalito se veía que valía más de lo que realmente costaba. Entonces tenían versos bíblicos y yo me quedé con uno que dice, be still and know I am God. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando me lo pongo siempre lo veo y me acuerdo de que Dios me invita a estar quieta y conocer que Él es Dios, como dice el Salmo 46. Porque en esas situaciones de la vida, cuando podemos pensar que Dios no nos está escuchando, ahí Dios está. Y yo les invito a poner en su casa recordatorios, quizás un cuadrito, quizás si no quieren gastar, pues impriman algo en la computadora y pónganlo, porque las promesas de Dios son las que nos dan la fuerza para poder seguir hacia adelante. So I remember a few years ago, I was trying to give a present to my coworkers, and I found these bracelets with Bible verses. They were in stainless steel, and the present looked more expensive than what really was. It was a very, very inexpensive present. And I remember that one of the bracelets I took with me was the one that it's in Psalm 46 says, be still and know that I am God. And every time I use that, I remember that God asked me to be still and remember that God is present, that God is there. Hoy les invito a alabar a Dios en cualquier situación que estén viviendo. En el duelo, en la enfermedad, aún en medio de la desesperanza. Así como mi abuela siempre cantaba y alababa a Dios cuando hacía las tareas del hogar, recordemos que Dios estará presente cuando le adoramos. Al acercarnos a la mesa, recordemos que no hay nadie como nuestro Dios, quien se mueve en la alabanza diaria. So today, I will remind you
that God is present in whatever situation you are dealing with. And God is inviting you that, like my grandma, to praise him in the midst of everything. Let's remember that God will be present in the heart of a worshiper, a praiser, a person that praise the Lord no matter what is going through. Yo también les recuerdo que en medio de lo que pase, recuerden ese mensaje. Y hagan espacio para recordar las promesas de Dios, no importa, quizás con un recordatorio en su casa, quizás una prenda, lo que sea, que les recuerde que Dios camina con usted. So I also remind you that there's different ways that we can use to remember God's presence in the midst of everything. You can print a verse, you can put little frames in your house, you can do whatever it is that reminds you the presence of God, like my grandma, that was a real worshiper. Recordemos esto al acercarnos a la mesa y recordemos que Dios se mueve en nuestra alabanza diaria. Que aún si estamos pasando por un accidente de carro como nos pasó a nosotros, allí está Dios. Allí Dios está, aunque no le veamos. Even when we can go through maybe a car accident, a crisis, God is present there. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Let's remember this as we approach the table, the communion table. Amen.